importante para nosotros, porque no viene la doctora Clara López, que es una figura muy importante en el país político de este país, precandidata presidencial, y además hoy estamos con ella inaugurando esta sala múltiple. Esta es nuestra sede de bienestar universitario, entonces es una sala múltiple, hoy la inauguramos para que sea un foro aquí para los estudiantes, para los profesores, para nuestras reuniones. Entonces, doctora, nos complace que usted se dirija aquí a la comunidad académica. Esto es una comunidad académica fundamentalmente. Aquí lo que hay es profesores, docentes, investigadores, directivos. Entonces, totalmente académico la reunión de hoy. O sea, es una asistencia muy selecta, digamos, aquí de Bogotá. Entonces la invitamos para que usted nos presente, yo dije la conferencia, pero usted tiene derecho a hablar lo que quiera, un proyecto para Colombia, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Porque todos estaban pensando en qué requiere Colombia, ¿no? Un proyecto para Colombia, ¿no? Esa es la idea. Entonces, sin más preámbulo, deseo la palabra, doctora Clara. No, muchísimas gracias al doctor Diego Otero por invitarme a este círculo académico que para quienes estamos en las lides públicas pues es el centro de atención, porque aquí está el pensamiento crítico y aquí está la creatividad, precisamente para construir un nuevo proyecto de Colombia. Yo quiero como introducción plantear que hemos hecho con un grupo de académicos, de sindicalistas, de estudiantes, de personas pertenecientes a organizaciones sociales, una amplia convocatoria que hemos denominado Todos Somos Colombia. El nombre no se supone que sea solo llamativo, que pensamos que lo es, sino encierra un concepto que consideramos fundamental para la coyuntura por la que atraviesa Colombia. Colombia está saliendo de un conflicto armado, todos lo sabemos, de una guerra cruenta. Entonces estamos en un país dividido, en un país en que el uno dice sí y el otro lado dice no, y viceversa. Si dice no, dice sí. Reina el pesimismo. Si uno sacara en muchos espacios una hoja de papel blanca con un punto negro y preguntara, ¿ustedes qué ven? La gente no vería la hoja blanca sino el punto negro. El espíritu ese de ver el vaso de agua medio desocupado y no medio lleno. Pero estamos viviendo una etapa de una potencialidad extraordinariamente importante, con una posibilidad de futuro y de proyección hacia nuevas dimensiones del desarrollo y del logro, que tal vez esa polarización y ese pesimismo no nos deja ni sentir ni percibir. Entonces, en nuestro trasegar que nos ha llevado prácticamente a todas las regiones de Colombia, más que recoger firmas, hemos establecido diálogos con ciudadanos de a pie de todos los caminos de la vida y de todas las regiones de Colombia. Y yo quisiera compartir con ustedes como 3 lecciones generales. La primera de ellas es que se siente una profunda desconexión entre lo que interesa a los políticos, lo que interesa a la prensa, la discusión y deliberación pública que trascienden medios y las preocupaciones de la gente. La gente está preocupada es por su bolsillo, preocupada por la insuficiencia de los ingresos y la incapacidad de conseguir trabajo, y que cuando lo consiguen no es un trabajo decente. La gente está preocupada, especialmente los adultos mayores, pero todo el mundo. Lo que pasa es que los adultos mayores se enferman más, que tienen una afiliación a una EPS, pero no tienen acceso a la salud. Las citas se demoran interminablemente
los medicamentos no están disponibles y la gente mal que bien está teniendo que resolver sus problemas de salud o dejar que se lo lleven. Entonces esa desconexión a la gente la tiene desconcertada, porque ven una pelea en las alturas y lo que están buscando es unidad para resolver los problemas del país. Segunda gran lección es el empoderamiento de las mujeres, Diego. De 4 años a hoy, de mi primera campaña presidencial del 2014 a esta, es emocionante, es verdaderamente emocionante el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles. Las mujeres están no solamente diciendo presentes, sino reclamando espacios de participación, de incidencia y de decisión. Y la tercera lección es que tal vez si nosotros escuchamos y ponemos el oído sobre el riel, como hacíamos chiquitos en el Tolima para ver si venía el tren, si ponemos el oído sobre la tierra y escuchamos ese rumor de la gente, vamos a encontrar aquello que nos une y no lo que nos separa, para que podamos construir de manera colectiva, consensuada, una visión compartida de nación, porque todos somos Colombia y todos tenemos que tener un lugar en nuestra sociedad. Por eso cuando Diego me invitó a hablar de un proyecto para Colombia, yo decidí empezar por partes. Y hoy quisiera tocar un tema central, que es un tema que además ha sido objeto de una profunda investigación académica de parte de nuestro rector, el doctor Diego Otero, el tema de la desigualdad. Porque creo que ahí está una de las claves que nos va a permitir construir ese proyecto de país que tiene que superar la desigualdad, que tiene que superar la polarización y que tiene que buscar en la equidad, en la garantía de derechos, en la construcción de una democracia verdadera, las bases para la construcción de la paz, que hoy se abren como un gran horizonte para Colombia, gracias a la firma de los acuerdos, que hoy están consagrados en el acuerdo del Teatro Colón, que dicho sea de paso, y yo debo dejar siempre esa constancia, me parece extraordinariamente importante decir siempre que tienen que honrarse con fidelidad, tienen que honrarse fidedignamente en su contenido, porque en Colombia siempre hemos oído la necesidad de la seguridad jurídica, pues que la llamaba un expresidente en su mandato, la confianza inversionista. Pero es que la seguridad jurídica no puede ser solo para los inversionistas, la seguridad jurídica tiene que ser para todos y para todas. Y yo no puedo entender que un presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, suscriba un acuerdo con una guerrilla que deja las armas, que ese acuerdo es refrendado por el Congreso de la República en sus mayorías, que es validado por la Corte Constitucional, que es elevado en su esencia a norma constitucional y que podamos todavía decir que se va a modificar en algunos de sus aspectos fundamentales y estructurales. Faltar a la palabra no es la base de la civilización, ni es la base para la construcción de esa visión compartida de nación que tenemos que sacar adelante todos los colombianos, los del sí y los del no, pero lo primero es honrar la palabra empeñada para todos, no solamente para los amigos. Y por eso está relacionado con lo que vamos a debatir brevemente con relación a la desigualdad. Mire, Oxfam, yo no me meto en las estadísticas porque dije, como Diego Otero las ha estudiado a fondo, aquí de pronto cito mal.
pero todos ya sabemos que Colombia es el segundo o tercer país más desigual de América Latina después de Haití y de pronto de Paraguay. Oxfam en su último informe dice que el 1% de los habitantes del mundo controlan el 50% de los activos, de la riqueza. Si eso es a nivel mundial, pues Colombia no debe estar muy lejos de esa estadística, y me corrige Diego. El Gini de la propiedad en Colombia no se ha divulgado, pero se ha estudiado y analizado. Y he escuchado que las cifras de propiedad, incluyendo propiedad urbana y propiedad rural inmueble, llegan por encima del punto 90 en la escala de Gini. Que la propiedad accionaria, otro tanto, o sea, también por encima del punto 9 en el coeficiente de Gini. Y que el de ingresos está muchísimo mejor, está por ahí en el punto 86, que es muy superior al punto 56, punto 54, que sale de la encuesta de hogares por una razón muy sencilla, que la encuesta de hogares no mide los altísimos ingresos del 1% de la población colombiana. Pero yo lo que quiero compartir con ustedes es que el problema de la desigualdad es un problema de profunda incidencia en la economía y en la democracia. Es muy difícil que un país salga adelante cuando no todos se benefician de los frutos del desarrollo. La desigualdad no es solamente éticamente cuestionable, sino ineficiente desde el punto de vista económico y desde luego muy preocupante por su incidencia en las instituciones democráticas, como quiera que la acumulación de poder económico a su vez trasciende en la acumulación de poder político. Y nosotros en las discusiones públicas nos hemos acostumbrado, no solamente en Colombia, sino también en Europa, a mirar el tema de la economía desde la óptica de cuánto mercado y cuánto Estado, tanto que pues el liberalismo laissez-fairista prevé que el Estado debe ser mínimo, muy dentro del canon de Hayek y la teoría neoliberal, un Estado mínimo que haga unas funciones muy básicas de defender las fronteras, de suministrar seguridad interna y garantizar los contratos. Frente a la teoría keynesiana, que surgió después de la Primera y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la tesis de la intervención del Estado para promover una adecuada distribución de los recursos y de los beneficios del desarrollo en la sociedad, y que generó el concepto del Estado bienestar, y que hizo crisis cuando se cayó el muro de Berlín. Uno a veces piensa, ¿qué fue la crisis? Si fue que hizo crisis el Estado bienestar o hizo crisis la capacidad del Estado de seguirse financiando a través de los impuestos que los ricos vieron no era tan necesario pagar ahora que se había desvanecido ese, ¿cómo es que se llamaba? Ese espíritu que recorría Europa, mencionado en el Manifiesto Comunista de 1848. Pero fíjense ustedes, surgió el concepto de la tercera vía, que es un concepto que maneja mucho el presidente Juan Manuel Santos, que ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Entonces plantea tanto Estado como, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es un galimatías. Pero fíjense ustedes, mientras estamos enfrascados en esa dicotomía,
se nos olvida una cosa muy importante. Esa es tal vez una de las lecciones más importantes que aprendí en el Ministerio del Trabajo, y es que tal vez más importante que el tamaño del Estado es quién hace las reglas, porque nadie puede entender que haya mercado sin Estado. El mercado no surgió antes que el Estado, ni más faltaba. Eso no es un hecho natural, no se rige por algún tipo de ley natural abstracta como la gravedad o la teoría de la relatividad, no. El Estado crea el mercado a través de la garantía de la propiedad privada y su definición en cuanto a alcances, la garantía de los contratos, un privilegio que protege el Estado, la libertad de la voluntad privada, las leyes sobre concordatos y bancarrotas, la propiedad intelectual, la capacidad de hacer valer esas normas, la seguridad jurídica. Entonces, lo que sucede es que todo ese andamiaje, ¿sí?, de hasta dónde va la propiedad privada, cuáles son sus características, qué es lo que efectivamente protegen los jueces en materia contractual, todo eso son reglas que alguien hace, ¿sí? Ese alguien es el Congreso de la República, pero de más en más en un Estado regulador, cuerpos técnicos, ministerios, y en la Convención de FENALCO empezó un proceso de regulación del mercado laboral y de los derechos laborales que llamaron reforma, pero que era una desregulación, una flexibilización laboral. Y uno se pregunta, ¿en favor de quién o en contra de quién fueron hechas todas esas reglas? Entonces, si usted capta la concentración de la riqueza que lleva a una concentración de poder político, se puede preguntar fácilmente por qué suceden cosas como la Ley 50 y la Ley 789 del año 2000 o 2002. Son unas reglas que uno las mira en perspectiva y queda atónito. Aquí, sobre texto de bajar la tasa de desempleo, se aumentó la jornada diurna en 4 horas. Era de 6 de la mañana a 6 de la tarde y pasó a ser de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cuál fue el impacto de esa regulación? Que el recargo nocturno ya no se pagaba desde las 6 de la tarde, sino desde las 10 de la noche. Y en ese espacio caben 2 jornadas de 8 horas. Entonces, a la gente que trabajaba en horas nocturnas se le redujo automáticamente el ingreso. También se bajó el porcentaje del recargo nocturno, se redujo el porcentaje de dominicales. Y el cálculo que hicimos en el Ministerio del Trabajo es que el impacto de la Ley 789 desde su expedición fue de un traslado de ingresos directamente de los trabajadores a los empleadores de 28 billones de pesos en el curso del 2002 al 2016. Esa es una demostración de que las reglas no son ni neutrales ni hechas por angelitos, sino que tienen un impacto en la sociedad. Pero ¿qué pasó con el empleo? Los estudios que se hicieron no fueron concluyentes, pero no fueron concluyentes en la medida en que se decía que se iba a aumentar enormemente el empleo y no se pudo por exámenes econométricos hechos por gente tan seria como el hoy ministro de Salud, que concluye que sí, aumentó el empleo porque pasamos de la recesión al crecimiento económico, pero que la causalidad con relación a la norma no se podía determinar. Entonces, digo eso para demostrar
que lo importante en una discusión sobre el nuevo país es quién hace las reglas. Y por eso nosotros tenemos que empezar a pensar muy seriamente cómo vamos a rescatar la economía para que sea en beneficio de todos y no que se recargue el beneficio en unos pocos. Porque si algo muestra la estadística es que la concentración del ingreso está aumentando en todo el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, y por eso uno no puede sorprenderse de reacciones tan serias como las que se dieron con el Brexit, que es el antecedente inmediato al plebiscito en Colombia, o la elección del presidente Trump en los Estados Unidos. Porque ¿qué pasa cuando hay una profunda desigualdad en la sociedad? ¿Qué pasa cuando la gente empieza a sentir que está siendo tratada injustamente? Hay serios estudios también hechos por economistas de la fama del señor Reich, el exministro de Trabajo del presidente Clinton, con sus estudiantes en la Universidad de Berkeley, que muestra que cuando la gente siente que hay una desigualdad profunda y que las reglas del juego están cargadas en su contra, pues tiende a pensar que romper las reglas no es tan grave. ¿Sí? ¿Alguna coincidencia con lo que está pasando entre nosotros? ¿Y en qué consiste incumplir las reglas? Pues la gente empieza a no cumplir las reglas, a aceptar un soborno aquí, un soborno allá, empieza todo el cuerpo social a generar una crisis de reglas profunda como la que estamos viviendo en Colombia, una especie de estado cleptocrático, una verdadera tragedia nacional. Vemos las figuras emblemáticas en la Corte Suprema de Justicia, pero hay que mirar el que está llamando a Uber, porque Uber es ilegal. Entonces, sí, todo el mundo empieza a no cumplir las reglas y eso degenera en unos cuestionamientos sociales muy grandes. El examen que hizo el profesor Reich en Berkeley es bien interesante, de pronto lo comparto con ustedes, y deberían hacerlo aquí en la universidad. Le entrega a sus alumnos del curso de riqueza y pobreza $1,000, $1,000 en ficción. Sí, ¿no? Tú que sean 30 estudiantes, aquí se le entrega 1,000 y hace parejas. Y establece la siguiente regla: cada grupo de 2 puede quedarse con la plata si llegan a un acuerdo sobre su distribución. El dueño le hace una oferta, una sola, al socio. El socio la acepta o no la acepta. Si la acepta, ambos se quedan con los $1,000, cada uno con lo que acordó. Si no, ambos pierden. Y descubrió que, lejos de lo que dice la teoría económica, porque ha hecho el examen una y otra vez, lejos de lo que dice la teoría económica en que podría ofrecerle $1, porque usted entre 0 y $1 pues queda mejor. Y la teoría económica dice que todos quedarían mejor, porque el uno recibiría $1 y el otro se quedaría con los 99. En la sumatoria todos estarían mejor. Dice no. El promedio fue de $250. O sea, la gente sí acepta algo de desigualdad, pero no tanta. Entonces,
Lo increíble es que los estudiantes resultaron generosos y en términos generales ofrecían más o menos 250 al partner, pero los otros también solo aceptaban si estaba por encima de 250. Por debajo de eso preferían perder la plata, los 100, los 150, los 200, a que el otro se quedara con una proporción que consideraban injusta. Y fíjense que eso es lo que está pasando en todas partes. En Estados Unidos les dicen no más política económica tradicional, vamos a ensayar al señor Trump, porque preferimos perder todo a que las élites gobernantes se sigan quedando con todo. Y lo mismo pasó con el Brexit en Inglaterra, y algo semejante empieza a pasar en Colombia. Claro que nuestro tema no era económico, era un proceso de paz, pero puede tener una contaminación de esos conceptos. Por eso la convocatoria que nosotros estamos planteando de nuevo país es generar las condiciones para nivelar el campo de juego a través de las reglas, a través de quién hace las reglas y garantizar a través de movilización popular y peso electoral que las reglas empiecen a beneficiar a las mayorías y no a unos pocos. Esa nueva política la estamos denominando la política del gana-gana, una política que va en total contravía con la tesis detrás de la cual se aprobaron los tratados de libre comercio. En esa época era la teoría económica, la que uno escuchaba en los medios de comunicación, la que decían los ministros, la que expresaban los empresarios. Miren, unos ganan y otros pierden, pero a la larga todos vamos a estar mejor. ¿Se acuerdan el argumento? Entonces, fíjense que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que, ex ante, en las reglas, establecer los esquemas distributivos para que todos ganen. Aquí no se trata de que ahora vamos a organizar para que unos pierdan y otros ganen, que sean distintos, no. En el juego económico todos tienen que ganar, la política del gana-gana. Pero ¿eso qué implicaría en materia de reforma laboral? Por ejemplo, ¿por qué no se piensa, ahora que los empresarios exigen todos los días que les bajen los impuestos y pronto nos vamos a quedar sin con qué ni siquiera pagar la nómina estatal? ¿Por qué no atamos la tasa impositiva al aumento de los salarios reales de los empleados, para que haya un aumento general de salarios en la economía que genere esa demanda que estamos necesitando para echar a andar la economía que no sale de la recesión? ¿Por qué no nos inventamos fórmulas de esa naturaleza para transferir recursos a quienes sí los gastan para poder echar a andar la economía? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, pues yo traigo aquí muchísimos ejemplos de lo que pudiéramos hacer. En una universidad privada de pronto me regañan, pero por ejemplo, un caso paradigmático es el de Servilo Paga. Hace 4 años los estudiantes, no hace más, hace 8 años, 7 años, los estudiantes de la MANE se tomaron las calles de Bogotá pidiendo una reforma de la ley universitaria para financiar la educación superior pública, para generar más cupos y para que esas matrículas tan reducidas pudieran beneficiar a muchos más estudiantes. Yo tengo que confesar aquí que uno de los temas que hablé con el presidente Juan Manuel Santos cuando optamos por votar por él en la segunda vuelta, además del proceso de paz, fue el de la financiación de la educación pública. Y lo que surgió no fue la financiación de la
educación pública, sino este muy interesante programa de Ser Pilo Paga, que es un programa que a todas luces es favorable porque le da el beneficio a los muchachos que saquen las más altas notas a escoger la universidad en que van a estudiar, y la racionalidad los lleva a estudiar en las mejores universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, sin lugar a dudas. Pero lo que está pasando es que los recursos que debían ir a la universidad pública ahora están yendo todos a la universidad privada, y estamos desfinanciando la oportunidad de educación superior a todos los que no son pilos. Entonces, cuando usted tiene 30.000 pilos y 600.000 no pilos, está en una circunstancia de desigualdad proyectada, así los pilos vengan de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Entonces, nosotros, ¿qué planteamos? Ser Pilo Paga está muy bien, pero tenemos que financiar la educación pública para que los que no son tan pilos también tengan derecho a una educación pública sin tener que endeudarse en el sector financiero hasta el fin de sus días. Otro tema fundamental, ya lo mencionamos, es el de la legislación laboral. Hay temas centrales que se tienen que abordar si queremos que la gente entre a una fuerza laboral con un ánimo constructivo y democrático, y es que tenemos que garantizar los básicos derechos, no solamente de los empleados que están en un contrato regular de trabajo, que hoy en día son los menos, sino de la gran masa que hoy trabaja sin un contrato laboral, desprovistos de la capacidad o del derecho a la negociación colectiva, a la salud y a la seguridad del trabajo, a horarios, a vacaciones, a días de descanso, porque como son trabajadores, entre comillas, independientes, se supone que no están cobijados por el Código Laboral. Pero pienso que la regla tiene que cambiarse para darle protección a esos que son los más en un sistema económico que no está garantizando los básicos para el grueso de la población que está contratada por mecanismos distintos al contrato laboral. Nosotros planteamos, por ejemplo, a la Comisión de Política Laboral que se tiene que extender el derecho de negociación colectiva a los contratistas, porque esa es una manera de fortalecer la negociación y evitar que se sigan deprimiendo los salarios en Colombia. Ese estudio tal vez no lo aborda el doctor Otero en su estudio de la desigualdad, pero hoy en Colombia lo único que sube es el salario mínimo y los salarios del sector público. En las empresas, el resto de salarios no sube con el mínimo. Eso se acabó. Ya no es automático el aumento, o el aumento es muy inferior. Ni siquiera cubre la inflación en muchos casos. Otra área de trabajo para un proyecto de Colombia más equitativo tiene que ser la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se ha convertido en el eje de la nueva riqueza. Y la pregunta es, ¿y eso a quién pertenece? ¿Y por cuánto tiempo? ¿El conocimiento es individual o es colectivo? ¿Cuántos años merece una patente? ¿Cuántos años merece un privilegio de monopolio para la explotación de una idea? En los farmacéuticos es donde más lo vemos y con más preocupación, porque los altísimos precios de los medicamentos en muchos casos son con unas extensiones de propiedad intelectual que no se justifican en el posconflicto, que nos permita sustentar la paz. Porque si la paz no sirve para pagar la deuda social, si la paz no se estructura para remover las causas de las distintas violencias que generaron el conflicto armado, si la paz no sirve para eliminar la exclusión que denunciara con tanta fuerza el Papa Francisco,
para incluir en la sociedad tantos sectores desprotegidos. Si la paz no sirve para eso, no se va a poder consolidar en nuestro país. Por eso yo los quiero convocar como academia a que trabajemos juntos en construir esa cantidad de reglas que equiparen el campo de juego, porque la gente no está pidiendo que le regalen nada, lo que está exigiendo es que se le remunere como corresponde su contribución a la riqueza nacional, que hoy reglas del juego diseñadas de manera antidemocrática permiten que se distribuya en el mercado hacia los pocos, y que una vez llega la maquinaria del Estado con impuestos y gastos, pues ya ni puede afectar esa distribución tan desigual que es la que nos está generando en Colombia, los conflictos que siguen adelante su curso y que no los vamos a poder resolver de manera pacífica si no logramos construir esa sociedad democrática, ese horizonte de armonía, de inclusión, de equidad que llevamos en nuestros corazones. Muchísimas gracias. Entonces, por ejemplo, digo común denominador, ¿por qué? El fracking. ¿Usted qué cree que pasó en el Ministerio del Ambiente para que un ministro que hace 15 días dijo que no aprobaba el fracking, hoy está aprobando el fracking? Doble contra sencillo, aquí hubo un lobby fenomenal, pero no solo en el ministerio. ¿Y quién hizo el lobby? ¿Quiénes? Pues los intereses especiales que defienden la industria petrolera, que son los que usan el fracking, ¿o no? Claro. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que quien hace las reglas es fundamental para la igualdad en la sociedad. Esas reglas tienen que hacerse con transparencia, de cara al país, y desde luego tenemos que apretar muchísimo una cantidad de factores que intervienen. Por ejemplo, la inhabilidad para ocupar cargos en el sector privado después de salir de un ministerio o de un cargo técnico donde se contribuye a conformar el decreto o la norma regulatoria. ¿A quién les parece muchísimo? ¿Cuánto es el tiempo? ¿2 años de inhabilidad? Yo pienso que debe ser 5 o 10, porque una de las maneras que se utiliza para orientar esos lobbies es la expectativa de conseguirse un cargo muy bien remunerado en una empresa privada, en una fundación o en un organismo internacional. Entonces, por ejemplo, esto del fracking es totalmente inaceptable. Nosotros estamos firmando el Acuerdo de París, está en tránsito su aprobación en el Congreso de la República. ¿Qué hacemos aprobando el fracking? Todo el mundo dice no solamente que es malo, sino que los que menos dicen que es malo dicen no sabemos qué hacen, no sabemos qué le pasa a las fuentes de agua subterránea, no sabemos si de pronto abrimos por allá una especie de sifón y se van las aguas y volvemos a los llanos un desierto. Eso todavía no está claro. Por eso la norma de la Corte Constitucional del principio de precaución es fundamental. ¿Y por qué se pasa por encima de eso? Yo le aseguro que en un gobierno mío eso no pasa, y se lo aseguro. ¿Pero por qué? Porque tiene que ser un gobierno de las mayorías. Tenemos que de verdad hacer conciencia en el país, tenemos que generar las condiciones en Colombia para entender que no podemos seguir aceptando que las reglas las hagan en beneficio de los pocos y en contra de las mayorías. Y con el fracking, igual con el sistema de salud, igual con el sistema tributario, estamos abocados a unos temas que son aparentemente tan técnicos que no se discuten públicamente. Pero de eso se trata la democracia. ¿Por qué unos señores
¿sí? Y entonces yo creo que a ese señor le va a salir caro. Yo vi eso en la revista Semana y dije, mire, ese ministro, ¿qué es lo que le va a pasar? Que cambió de opinión en 8 días. Claro. El país está cambiando. ¿Ustedes no creen que lo van a investigar? Estoy segura que ya alguien pidió averiguar qué fue lo que pasó ahí. Pero eso es una regla. Eso no es el tamaño del Estado o el tamaño del mercado. Es una manipulación de reglas para beneficiar un sector. Y cuando hablo tanto de economía, tal vez es por mi profesión de economista, pero es que uno no tiene derecho a hacer plata cuando el balance no incluye todos los costos. ¿Sí? Es legítimo. Yo creo que es legítimo que gente monte empresas eficientes, con ideas buenas, crean riqueza y ganan plata. ¡Qué bueno! Eso no es malo. Todo lo contrario, eso es lo que pone a andar la dinámica para que la gente tenga mejor calidad de vida, mejores sueldos a lo largo y ancho de toda la economía. Pero lo que pasa es que en el PIG de esa empresa tienen que figurar todos los costos. Y los costos ambientales no aparecen en el PIG de las empresas mineras y de las empresas energéticas. Entonces no llegó el momento de empezar a mirar cómo son las reglas de la contabilidad y de las constructoras, de todo el mundo, de los que contaminan. Es que el medio ambiente aparecía como algo que era gratis, cuando parecía que era interminable, infinito, pero ya no lo es. Entonces no podemos seguir con el mismo concepto de que no, es que no pasa nada, que yo cojo el agua aquí, la vuelvo y echo contaminada y no pasó nada. Si yo tomo el agua, la tengo que limpiar, o alguien la tiene que limpiar, y eso cuesta, eso es un costo, eso es una externalidad de mi PIG. Entonces, ¿quién paga? ¿Cómo así que individualizo la ganancia y socializo las pérdidas? Ese es el principio de las reglas. Las reglas tienen que ser una política de gana-gana. Que gane el empresario, pero que gane la sociedad. No puede ser que gane uno y pierda el otro, porque hoy en día en temas ambientales eso ya no es una suma positiva, es una suma negativa. Y lo mismo con el tema de la corrupción. Mire, la corrupción no se puede combatir solamente con reglas. Llegó el momento en que la sociedad toda mire su corazón. Yo voy a compartir con ustedes la regla del código de honor de mi colegio. Yo estudié en Estados Unidos en un bachillerato, colegio de niñas. Y cuando llegué de estos trópicos, es un cambio de cultura muy grande, salir de Colombia, ir a estudiar allá en Estados Unidos en un colegio interna de solo niñas norteamericanas. Me pasaron, como le pasaron a todas las niñas, el reglamento del colegio y el código de honor, pero obvio que para firmar el código de honor primero nos hicieron una presentación de eso que significaba. Y el código de honor del colegio era hermosísimo porque era un parrafito. ¿Sabe lo que decía? Es tan responsable de la violación del reglamento del colegio la niña que comete la infracción que la niña que, sabiendo que su compañera cometió la infracción, no lo pone en conocimiento de la autoridad respectiva. Yo leí eso y dije, entonces quieren que yo sea una zapa. Estoy hablando de una niña de 13 años. A los 13 años, en un hogar de buenas costumbres, yo ya tenía la filosofía y la cultura metida en la cabeza que uno no acusaba. No acusaba a los hermanos de fumar cigarrillos, sí. Pero, fíjense ustedes,
Eso es lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia, que todos sabían y nadie dijo nada. La presidenta de Azonal Judicial de Bogotá lo dijo en Semana en Vivo. María Jimena Duzán le preguntó, pero si usted dice que todo el mundo sabía, ¿por qué no dijo nada? Dijo, porque yo no tenía las pruebas. ¿Y quién dijo que uno tiene que tener las pruebas para acusar a alguien? Cuando es un secreto a voces y uno tiene el convencimiento moral de que algo anda mal, tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad. Pero nosotros estamos en otro, y no crean que es que somos malos, es un tema premoderno del clan, del grupo chiquito, de la autodefensa del grupo. Pero tenemos que pasar a entender que en una sociedad abstracta como la nuestra, no le puede poner un policía a cada ciudadano, ni le puede poner un revisor de documentos de la Contraloría a cada transacción del Estado. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que cambiar nuestro código de ética, el DNA ético de la sociedad necesita una limpieza profunda, una actualización, porque de resto no vamos a poder combatir como corresponde la corrupción. Y combatir la corrupción es un tema de decisión política, es un tema de reglas. Eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo era auditora general de la República cuando montaron ese sistema de control interno, y eso es un chiste, eso es importar instituciones que no tienen ninguna relevancia. Imagínense que en Estados Unidos existe la Contraloría General de la República, como la nuestra, y en los grandes centros de gasto del Estado existen inspectores generales, que son como los revisores fiscales, ¿sí? Y entonces hay Contraloría, inspectores generales y después control interno. Nosotros, sin inspectores generales, pretendimos que un autocontrol de buena voluntad, pero eso es una herramienta gerencial para la eficiencia, lo que se montó, no es el control de los recursos públicos. Entonces nosotros eliminamos el control previo y en vez de reemplazarlo por un control interno de las operaciones de la administración, lo reemplazamos por un sistema de unos indicadores que no tienen nada que ver con las operaciones financieras. Entonces, cuando llega el control, pues ya es muy tarde, ya se perdió. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero fíjense ustedes, el tema de la corrupción también tiene que ver con la desigualdad. Que la gente empieza a no creer que el sistema es justo. Y cuando uno no cree que el sistema es justo, justifica muchas cosas. Entonces nosotros sí tenemos que trabajar en ambos sentidos, exigir transparencia. Por ejemplo, yo el otro día vi una publicación que me dolió muchísimo, y yo soy muy amiga de lo público, y el presidente de ANIF publicó un estudio pidiendo la privatización de lo que queda de Ecopetrol, la privatización de lo que queda de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, del acueducto y algunas otras pocas cosas que quedan en manos del sector público. Entonces, fíjense cómo se financiaba Bogotá antes, y el gobierno nacional, y hoy todavía con Ecopetrol: impuestos y utilidades de las empresas. Entonces, usted quita las utilidades, las manda al sector privado y baja los impuestos, ¿en qué queda? La capacidad del Estado de hacer cumplir las normas que expide. Por ejemplo, las normas sobre monopolio, porque no es solamente normas, sino cómo las hace cumplir. Chiste la inspección del trabajo en nuestro país. Nosotros presentamos un proyecto de decreto para fortalecer la inspección y vigilancia de las normas del Código Laboral en Colombia, ¿sí? Porque no teníamos plata para los viáticos, no teníamos plata para nada, ¿no?
Entonces los inspectores, poquitos de por sí, no podían salir de su oficina, no podían salir del municipio. Entonces planteamos que las multas que ponemos en un porcentaje alto se reviertan para fortalecer el control, el sistema de inspección y vigilancia. ¿Sabe quién gritó? La ANDI, FENALCO, los gremios, porque no quieren que se fortalezca la capacidad del Estado de la inspección del trabajo. Entonces, las reglas, la capacidad de hacerlas cumplir y la catadura ética de la sociedad democrática que entiende que la economía es para beneficiar a todos y no unos pocos. Entonces, proyecto lo tenemos que construir conjuntamente, pero hay que hacer un barrido de las normas para que sean equitativas, para que haya un sistema del gana-gana, no de que todo lo que tú trabajas, todo es para mí como el vallenato. Tiene que ser una repartición equitativa de los beneficios del desarrollo, porque si no, se va a acabar la economía y se va a acabar la democracia. ¿Por qué se va a acabar la economía? Lo estamos viendo. ¿Por qué no echa a andar este aparato? ¿Por qué? Sí, nadie puede alquilar nuevas viviendas, los apartamentos están desocupándose, la gente está en dificultades y los bancos prestando plata. ¿Se han visto? ¿Quién tiene dificultad en conseguir un préstamo? ¿Sí tienen dificultad? Pues si ustedes tienen trabajo, ¿tienen dificultad? Confiesen. No, los bancos le están prestando plata a la gente, ¿sí? Plata que no sabemos si van a poder pagar. Se está incubando la próxima crisis financiera porque los bancos saben que el gobierno dice, uy, no podemos dejar que se quiebren los bancos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El sistema exige que miremos las reglas y las volvamos unas reglas que sean en beneficio de todos y no de unos pocos. Eso no va en contra de la propiedad privada, no va en contra de la economía de mercado. Es más, mi tesis es que las garantiza, porque si no vamos hacia una crisis de pérdida de riqueza, pues que una crisis financiera no acaba con el país. ¿No es mejor subir los sueldos, distribuir mejor el beneficio del desarrollo que prestarle la plata a la gente incubando una crisis financiera que a la postre va a empobrecer a todos, incluyendo a las empresas, a los bancos y a los más ricos? Entonces fíjense que no es castrochavismo, es capitalismo puro, ni siquiera democrático, capitalismo puro. Lo que pasa es que del capitalismo sin democracia acaba usted en la protección de intereses especiales, que es lo que la sociedad tiene que combatir. ¿Por qué? ¿Los vamos a devolver o vamos a hacer lo de los europeos? Lo que pasa es que allá llegan en balsas y dejan que se ahoguen en el mar. Montamos un muro como el del señor Trump. Sí. Como ya por tierra, sí. El muro de la infamia. No, toca recibirlos. Pero como el Ministerio de Trabajo tiene 700 inspectores y no tiene un centavo para viáticos, ¿qué va a hacer con 150.000 trabajadores regados por todo el país? Posible. Un muro. Un muro. Como Trump. Yo sí pienso que les tenemos que dar la bienvenida, que tenemos que ayudarnos en reciprocidad por lo que los venezolanos hicieron por la generación anterior, que en circunstancias parecidas arrancó para allá, porque aquí había pobreza y allá había algo de prosperidad. En el campo lo único que existió fue la presencia del Estado a través del ejército, pero nunca a través de los maestros, de los médicos, de los ingenieros, todo lo contrario. A partir de la Constitución del 91, que se suponía iba a construir un Estado social de derecho, como llegó con la moda de las privatizaciones,
eliminaron toda la institucionalidad que le servía al campo y hay que reconstruirla. Le voy a hacer solo una breve lista. La Caja Agraria era un banco de los campesinos para los campesinos que tenía sedes en todos los cabeceras municipales del país. Daba crédito subsidiado, tenía almacén agrícola, tenía asistencia técnica y extensión agraria y tenía facilidades para refinanciar los préstamos cuando fracasaban las cosechas. La Caja Agraria se volvió el Banco Agrario, que es un banco como cualquier otro. Quitaron el IDEMA. Ustedes han oído que llegan todos esos productos agrícolas baratos a través de los tratados de libre comercio, subsidiados en sus países de origen, entre otros por mecanismos estilo el IDEMA, que aquí se eliminó. El IDEMA, ¿qué hacía? Suavizaba los precios entre la época de cosecha y la época de las vacas flacas, cuando ya no queda producido. Compraba las cosechas a un precio de sustentación que le garantizaba el ingreso básico a los agricultores e iba soltando la cosecha en la medida que se iba necesitando a un mismo precio que mantenía estabilizados más o menos los precios y generaba garantía de ingreso al que producía. ¿Qué otra cosa se acabó? Caminos vecinales. Caminos vecinales era una belleza de agencia adscrita al Ministerio del Transporte, construía las carreteras terciarias por todo el país. Eso también lo acabaron. El que más me gustaba a mí era el Instituto Nacional de Salud, el INAS. El INAS fue a través del INAS fue que se estableció en Colombia el primer sistema de atención primaria en salud a nivel nacional, con promotoras rurales que llevaban los servicios básicos a todas las comunidades del campo. Pesaban a los niños, eran parteras, vacunaban, daban información y remitían pacientes a sitios de mayor sofisticación. Y también velaban por la construcción y funcionamiento adecuado de los acueductos veredales, porque las promotoras, cuando iban a la vereda, además de mirar su grupo de familias, verificaba que estuvieran potabilizando el agua del acueducto y recaudaba las cuotas de los campesinos para su financiamiento. Todo eso se acabó. A mí me tocó en el año 1990 y puchis la famosa Ley de Servicios Públicos, la 142 de 1994. Yo era asesora del Ministerio de Desarrollo y lo primero que hicieron fue cerraron el Instituto Nacional de Salud y nadie ni recibió los acueductos y procedieron a decir que eso era una función del municipio, que si no la podía prestar inmediatamente se privatizaba y empezó la privatización de los acueductos a lo largo y ancho del país con los efectos conocidos. Yo creo que el caso paradigmático de Santa Marta es suficiente ejemplo de que eso no funcionó y no se volvió a construir un acueducto veredal. Entonces usted tiene toda la razón, al campo lo abandonaron, pero fíjense ustedes, hoy, como dice Amílcar Acosta, no solamente hay que llevar el Estado al campo, hay que llevar el mercado al campo, porque allá no hay ni Estado ni mercado, hay que llevar el mercado al campo. Y eso es un trabajo que va a llevar una generación, eso no se hace de la noche a la mañana y es el primer capítulo del acuerdo de paz que tiene que establecerse, pero eso se tiene que estructurar de manera integral con la institucionalidad, con la financiación y con el apoyo a los campesinos, que tienen que volverse a resucitar. ¿Se recuerdan tan social? Que la economía social y solidaria es básica para el desarrollo campesino. Entonces hay que hacer toda suerte de políticas públicas, rescatarlas del pasado, actualizadas al tiempo actual,
con el apoyo del Estado. En ninguna parte del mundo el sector agrícola carece de subsidios. La Unión Europea subsidia a los campesinos, los Estados Unidos subsidia a los campesinos y nosotros tenemos que subsidiar a los campesinos. Hoy lo que quise fue dar unos grandes brochazos del camino para convertir la economía concentradora en una economía con una política de gana-gana, en que todos a través de una confección de reglas podamos participar de los beneficios del desarrollo y de esa manera ir mejorando la desigualdad, generando condiciones de equidad y abriendo oportunidades verdaderas de crecimiento económico. Ningún país puede crecer ni puede competir internacionalmente, para tanto que hablan los grandes gremios económicos de la competitividad. Hoy en día no se puede competir como ellos pretenden, con bajos salarios y bajos impuestos. Lo único que permite que un país pueda competir es la productividad, y la productividad implica educación, buenos salarios y una capacidad de desarrollo técnico, tecnológico, científico, que es donde el Estado tiene que poner un énfasis muy grande. Entonces, de verdad que muchas gracias. Uno en estas conferencias aprende mucho más de las preguntas que de todas las otras consideraciones, así es que a todos muchísimas